Bueno, yo, como ha dicho Camilo, me formé en nutrición, lo que aquí se ha llamado ortomolecular, y que la palabra ortomolecular viene a decirnos que existe una molécula, una cantidad de nutrientes correcta, una molécula correcta para cada persona y que las necesidades que tenemos de nutrientes, y con nutrientes incluyo vitaminas, minerales, aminoácidos también, a veces son mayores de lo que se establece, porque esos parámetros que se nos dan muchas veces son mínimos y simplemente están ahí para darnos una referencia, pero que es probable que no tengamos unas necesidades mayores. Y hoy vamos a hablar en concreto de un aminoácido que es la cisteína, que vamos a ver cómo puede ser que tengamos unas necesidades mayores y sobre todo tengamos una necesidad de una cisteína, de una mejor asimilación. Entonces eso es lo que os voy a compartir hoy y comparto pantalla. Bueno, pues os he preparado una presentación de Inmunocal y de los beneficios que yo le veo como nutriente que es y las propiedades que tiene Inmunocal. Entonces, para comenzar, también quiero revisar algunas dudas que surgen sobre la toma de Inmunocal, sobre lo que es Inmunocal. Entonces, he hecho una lista de todos los puntos donde yo creo que hace falta como hacer más hincapié y también preguntas que suelen surgir cuando la gente empieza a tomar Inmunocal. Entonces, para empezar, Inmunocal es un aislado de proteína de suero bovino especialmente preparado para proporcionar una fuente rica en cisteína biodisponible. Eso es lo que es Inmunocal y eso es lo que pone en la caja. Es un aislado de proteína de suero lácteo rico, especialmente concentrado en una forma de cisteína biodisponible, es decir, que vamos a poder aprovechar al máximo. Entonces, en primer lugar, el primer beneficio que tenemos de la toma de Inmunocal es que es una proteína, es la proteína de más alto valor biológico. Llega a tener un valor biológico de 157, que supera al huevo, que siempre se ha considerado como el estándar de proteína de alto valor biológico, incluso supera, como veis aquí, a los aislados de proteína de suero lácteo, con lo cual Inmunocal no es solo un aislado de proteína de suero, sino que tiene un valor biológico incluso mayor que lo que normalmente se llama aislado de proteína de suero. ¿Qué es el valor biológico? Porque aquí también puede haber dudas, porque no todo el mundo sabe lo que es un valor biológico. El valor biológico de una proteína viene dado por el hecho de que proporcione todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades de proteína de nuestro cuerpo. Y en el caso de Inmunocal, cada sobre contiene 9 gramos de esta proteína de tan alto valor biológico, con lo cual aquí para empezar tenemos todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones. Luego, el segundo punto a considerar que destaca Inmunocal de otras proteínas y de otros sueros y de otros concentrados de aminoácidos es que en este caso el suero lácteo está no desnaturalizado. ¿Eso qué significa? Que se mantiene intacta la estructura de las proteínas, su estructura tridimensional, para que no se desnaturalicen. Entonces, las proteínas se pueden desnaturalizar y perder esta estructura tridimensional debido a factores como el calor o el pH extremo. Entonces, en este caso, la empresa que produce Inmunocal ha tenido el cuidado de no alterar la proteína, la estructura original, evitando el procesamiento térmico o la manipulación mecánica. Y de esta manera se preserva la estructura de la proteína y todas sus propiedades nutricionales y funcionales. Esto también es algo que destacar porque no todos los aislados de suero mantienen la estructura de las proteínas ni tienen este cuidado para no desnaturalizarlas. Luego, el tercer punto a considerar respecto a Inmunocal es sobre todo su contenido en este aminoácido que se llama cisteína y que es uno de los nutrientes que el cuerpo necesita, pero que no se le ha dado la importancia real que tiene porque se considera que es un aminoácido condicionalmente esencial, no entra dentro de los aminoácidos esenciales. Sin embargo, es un aminoácido que es muy delicado, es termolábil y esto significa que es sensible al calor y que en cualquier momento, debido a manipulación de alimentos, temperatura, puede dañarse y oxidarse.
Entonces, la cisteína tiene la particularidad que nos aporta estos enlaces que veis aquí, que son los enlaces disulfuro, y que son muy importantes para la estabilidad de muchas proteínas y permiten que se mantenga su funcionalidad. Entonces, el aminoácido cisteína es el único aminoácido que nos va a aportar este grupo tiol, que consiste en un átomo de azufre unido a un átomo de hidrógeno y que es fundamental para muchas funciones vitales. Entonces, tenemos un aminoácido que es vital para muchas funciones en el cuerpo y que además es muy delicado, pero que no se le ha dado la importancia que tiene porque se le considera condicionalmente esencial, no entra dentro de lo que nosotros consideramos nutrientes esenciales, pero en cambio sí que tiene una gran importancia, ya que es el único aminoácido que hemos visto que contiene este grupo disulfuro. Este grupo disulfuro, este enlace disulfuro, es importante para estabilizar algunas proteínas y sobre todo es muy importante junto con la glutamina y la glicina, la cistina, forma una molécula que se llama glutatión y que, como vamos a ver, es fundamental para la salud. Entonces aquí tenemos un aminoácido que tiene muchos beneficios para la salud por contener este enlace disulfuro y por ser parte de la molécula glutatión. Entonces, ¿cómo conseguiríamos la cisteína? La cisteína, al ser termolábil, al ser sensible al calor, puede descomponerse y perder su actividad biológica. Entonces, nosotros realmente necesitamos una fuente de cisteína protegida frente al calor, protegida y enlazada, para que pueda absorberse y para que no se dañe ni se oxide en su camino a la célula. La cisteína de la dieta se puede dañar porque normalmente manipulamos y procesamos los alimentos y de ahí obtenemos una proporción muy baja de cisteína. Luego tenemos un mecanismo de transformar otro aminoácido que sí que se considera esencial, que es la metionina, en cisteína, pero este proceso es poco eficiente y además genera una molécula que se llama homocisteína y que está asociada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y otros problemas de salud. Entonces tenemos un problema si quisiéramos conseguir la cisteína de la metionina, primero porque tendríamos que estar consumiendo una ingesta elevada de proteínas animales y eso tiene otras contraindicaciones para la salud y además estaríamos generando homocisteína, que tampoco tiene beneficios para la salud. Entonces aquí lo que vemos es que es ideal tener una fuente de cisteína bioactiva, natural, consolidada y que tenga una buena absorción. Y eso es lo que nos aporta Inmunocal. Eso es lo que la tercera propiedad importante de Inmunocal es que es un sistema de administración de cisteína. Es una forma de conseguir esta cisteína bioactiva en una dosis alta porque está concentrado, Inmunocal está microfiltrado para que concentre la cisteína. Tiene aproximadamente unos 387 miligramos de cisteína consolidada con una absorción del 95%. Entonces tenemos una proteína de alto valor biológico, un suero lácteo no desnaturalizado y un concentrado de cisteína bioactiva. Este aminoácido tan importante para tantas funciones necesarias para mantenimiento de la salud. La cisteína, después de la digestión de Inmunocal, permanece en su forma estable porque nos la aporta en una molécula, en una forma de cistina, que son dos moléculas de cisteína unidas por el enlace disulfuro. Entonces, después de la absorción, esta forma de cisteína, en la forma de cistina, entra fácilmente en la célula para allí poder liberar cisteína libre para la síntesis del glutatión y para la estabilidad de proteínas. Es decir, con la cisteína no solamente vamos a ser capaces de fabricar esta molécula que se llama glutatión, sino también que vamos a mantener la estabilidad de proteínas funcionales importantísimas como es la insulina, el colágeno o la queratina. Por eso, al consumir Inmunocal, no solamente recibimos el beneficio de aumentar nuestros niveles de glutatión, sino que también vamos a ser más capaces de tener intacta la insulina, vamos a tener mejor colágeno, vamos a tener mejor queratina, mejor elastina. O sea, vamos a recibir muchos beneficios para la salud por el hecho de tener disponible una cisteína de alto valor biológico.
¿Y qué es el glutatión? Bueno, el glutatión es esta molécula que formamos gracias a la cisteína y que es una herramienta perfecta para la salud. Es el protector de nuestras células y nuestros tejidos. El glutatión tiene más de 1500 funciones en el organismo. Está presente en todas las células, todos los órganos y todos los tejidos del organismo. Hay más de 150.000 estudios sobre el glutatión y sus funciones principales de estas 1500 son la de desintoxicación, es el desintoxicante principal, mantiene la energía celular, ayuda en la síntesis y reparación del ADN, regula el sistema inmunitario, evitando problemas autoinmunes y a la vez ayudando al cuerpo a luchar contra virus y bacterias. Es el antioxidante maestro, nos ayuda en la síntesis de proteínas, la división y señalización celular. También ayuda en el metabolismo del azufre, la reparación del ADN. Tenemos una molécula que está diseñada y preparada, que produce nuestro cuerpo para el mantenimiento de la salud. Es un protector, es un antioxidante y tener un buen nivel de glutatión siempre va a implicar tener una mejor salud y un mejor envejecimiento. Y eso es cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, Inmunocal es la proteína que nos va a aportar el componente principal del glutatión. ¿Y cuál es la dosis que tenemos que tomar para tener con Inmunocal? Inmunocal, perdonad, me había saltado esta porque voy a cambiar el orden, sí. Inmunocal está además clínicamente probado que aumenta los valores de glutatión. Aquí tenemos algo que ya se ha demostrado científicamente que realmente aumenta los niveles de glutatión. Y esto es así y lo podemos ver en este estudio de Lance et al. De 1999, porque en este estudio se midieron los niveles de glutatión en los linfocitos. El glutatión en realidad se tiene que medir intracelularmente y es un estudio en el que se midieron los niveles intracelulares en los linfocitos de las personas. En el grupo que tomó Inmunocal se vio un aumento del 30% más menos 35% más menos un 11%. Entonces aquí se demostró que Inmunocal realmente aumenta los niveles de glutatión y se midió en los linfocitos. Es la única forma de medir los niveles de glutatión, es medirlo en las células, en el interior de la célula. Y en este caso se hizo un estudio y se midió en el interior de los linfocitos. Entonces esto demuestra cómo Inmunocal realmente es capaz de aumentar los niveles de glutatión. Además, Inmunocal, otro beneficio que tenemos de Inmunocal es que es un nutracéutico. ¿Esto qué significa? También, pues que es un nutriente que tiene capacidad terapéutica, combina las palabras nutriente y farmacéutico. Entonces, ¿qué beneficios tiene un nutracéutico? Tiene beneficios específicos para la salud, también contiene compuestos bioactivos que tienen efectos positivos para la salud, como en este caso la cisteína, y aunque no es un medicamento, sí que se consume con el objetivo de prevenir ciertas condiciones y apoyar tratamientos médicos. Y además su uso está respaldado por investigaciones científicas sólidas. Entonces aquí tenemos un nutriente que tiene la capacidad de hacer terapia, la capacidad terapéutica. Además tenemos otra ventaja más y es que Inmunocal es 100% natural. En este caso pues lo pueden tomar tanto personas de todas las edades, desde bebés, embarazadas, niños, personas adultas, personas ancianas. Lo puede tomar desde un bebé prematuro hasta una persona de 90 años con todo tipo de medicaciones hasta un deportista de alto rendimiento. Siempre en cualquier edad, en cualquier condición vamos a notar un beneficio de tomar esta proteína que es 100% natural. Luego, muy importante, porque eso también muchas veces nos preguntan si Inmunocal, de dónde procede, si es ecológico, si es proteína que viene de un suero. Bueno, pues aquí es muy importante destacar que Inmunocal tiene el sello Clean Label. Además tiene el sello Clean Label, implica que se han analizado los lotes y se ha visto que está libre de pesticidas, de organismos genéticamente modificados, de alimentos químicos. Entonces, para mí implica una mayor seguridad alimentaria, mayor calidad incluso que el sello ecológico,
porque aquí se ha hecho un análisis de lotes y se ha visto su composición y se ha visto que está completamente libre de sustancias tóxicas para el organismo. Además, Inmunocal también tiene el sello FAM, que implica que hay un bienestar animal de las vacas de donde proviene el suero. Todas las vacas de las que se obtiene la leche están en granjas adscritas al programa de calidad llamado FAM y el elemento principal de este sello es el cuidado de los animales en todos sus aspectos. El suero no se saca de la vaca, se saca de la leche una vez ordeñada la vaca y a los terneros no se les separa gradualmente de las madres. Además también el sello FAM también asegura la calidad de los piensos con los que se alimentan los animales y también el hecho de que no se han tratado con antibióticos ni con hormonas. Además tenemos aquí un vademecum, o sea, Inmunocal es el único suplemento nutracéutico que aparece listado en estos dos libros, que son vademecums médicos de Estados Unidos y Canadá. Y aquí nos indican que lo pueden tomar personas de todas las edades, como hemos dicho, que no está contraindicado con ningún medicamento. Realmente Inmunocal se puede dar con cualquier medicamento. Solamente no se debe tomar si la persona ha tenido un trasplante de órgano vivo y está en terapia con inmunosupresores por el trasplante. Y esto que haya ocurrido en los últimos 2 años. Una vez que el órgano se ha aceptado, ya incluso ahí ya sí se podría tomar. Muy importante destacar que a pesar de que Inmunocal es un suero lácteo, contiene menos del 1% de lactosa, con lo cual lo pueden tomar personas que son intolerantes a la lactosa. Y además tiene un nivel muy bajo de caseína, equivalente a lo que sería la leche humana. La leche de vaca tiene un nivel muy alto de caseína, la leche de cabra tiene un poco menos, la leche humana tiene muy poca caseína. Es equivalente a la caseína que contiene Inmunocal, con lo cual también es bien tolerado por personas sensibles a la caseína. Solamente estaría contraindicado en personas que tienen hipersensibilidad conocida a proteínas específicas de la leche más allá de la caseína. Estas son personas que han tenido alguna vez algún shock anafiláctico con proteínas lácteas, es decir, que tienen una alergia alta a las proteínas lácteas. Y la mayoría de la gente que tiene esto lo sabe. Por ejemplo, personas que pueden tomar sueros, yogur, no tienen problema con Inmunocal. Luego hay que tener en cuenta que es una proteína de muy alto valor biológico y hay personas que a lo mejor siguen una dieta baja en proteína y ahí tienen que calcular la ingesta diaria que están teniendo de proteínas y adaptarla teniendo en cuenta que Inmunocal equivale cada sobre a 9 gramos de proteína de alto valor biológico. Luego hay algunas personas, pero esto es muy raro, que tienen un trastorno que ya digo es muy raro, que se llama trastorno metabólico recesivo cistinuria y que tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos renales, pero esto contabiliza por un 1% de los cálculos renales. Entonces no es algo que debería preocupar a la gente en general y las personas que también tienen este trastorno, pues es algo que ya lo saben. Y bueno, aquí tenemos un nutracéutico o un alimento con capacidad terapéutica que tiene toda esta ciencia detrás. Es decir, para ser nutracéutico, para estar listado en la PDR, en la CPS, tiene que haber mucha investigación clínica detrás y aquí contamos con 23 estudios a doble ciego, que es el más alto estándar de estudios clínicos, con más de 400 artículos escritos, con 78 patentes de uso. Aquí es algo excepcional. Esto es un alimento, una proteína que tiene 78 patentes de uso, es decir, que ha demostrado su capacidad terapéutica en distintos problemas de salud, incluyendo muchos problemas neurodegenerativos, también Alzheimer, cáncer, autismo. Entonces tenemos toda esta ciencia detrás, un laboratorio de investigación que continúa investigando y que nos aporta toda la seguridad que tenemos en el uso de Inmunocal. Y volviendo para atrás, que esto también son preguntas que a veces surgen, y es muy importante aclarar que Inmunocal no tiene una dosis de tratamiento, es decir, no hay una dosis por enfermedad, no hay un protocolo médico detrás. Esto es un alimento que va a apoyar las funciones depurativas del organismo,
que va a apoyar el sistema inmunitario, que va a ayudar a luchar contra el estrés oxidativo, y cada persona va a reaccionar independientemente de la dosis, porque depende del estado de salud de cada uno, del nivel de toxicidad, del objetivo que tengamos de salud y del tiempo del que disponemos. Es decir, si tenemos prisa en mejorar un estado crónico, pues vamos a aumentar la dosis, puede ser 4 sobres al día, por ejemplo, y vamos a mantenerlo a lo mejor 2, 3, 4 meses. Si no tenemos tanta prisa, pero tenemos un objetivo a largo plazo con un problema crónico, podemos ir con 2 sobres al día y a lo mejor mantenerlo más tiempo. Y también va a haber casos en que con distintas dosis y la misma enfermedad, la gente mejore en tiempos diferentes. Entonces es muy individual y es importante, sobre todo, no tener miedo de la dosis, porque en ningún caso va a haber una dosis tóxica. Lo más que puede pasar si tomamos más dosis es que a lo mejor al aumentar la rapidez de la toma podamos tener antes una crisis de sanación, pero las crisis de sanación simplemente son limpiezas de toxinas. Y simplemente es empezar con un objetivo claro e ir aumentando la dosis normalmente a medida que vas notando una mejoría, porque te va dando la seguridad de que está funcionando, y a medida que está funcionando y que notas que tu cuerpo responde, puedes ir aumentando la dosis. Inmunocal no es un medicamento, ni siquiera es un suplemento, es un alimento con calidad terapéutica y como tal no hay dosis tóxica y ni hay edades en las que esté no permitido. Es decir, tenemos la seguridad absoluta de que vamos a apoyar a que nuestro cuerpo reaccione y empiece a trabajar donde más lo necesite y al ritmo que lo necesita. ¿Puede haber un exceso de glutatión? Esto también es una pregunta que a veces puede surgir, es decir, ¿cuánto tiempo tengo que tomar Inmunocal? ¿En qué momento tengo que parar? ¿Esto es bueno tomarlo a largo plazo? La producción de glutatión está limitada por una retroalimentación negativa. Entonces, el cuerpo nunca va a producir más glutatión del que necesita. Tenemos la seguridad de que esto es un alimento que nos da cisteína y que nosotros vamos a aprovechar la cisteína para fabricar el glutatión que necesitemos y donde lo necesitemos. Puede ser que haya personas que necesiten fabricar más porque hay más funciones que cumplir, hay más necesidad de desintoxicar, hay más necesidad de luchar contra la oxidación, pero puede llegar un momento en el que con la misma toma de Inmunocal estés produciendo menos glutatión porque ya no necesitas tanto. Entonces nunca vas a superar la dosis de glutatión que necesitas y tampoco vas a superar la dosis de cisteína, porque Inmunocal está aportando cistina y el cuerpo también es capaz de usar la cisteína que necesita de la cistina. O sea, nosotros vamos a descomponer la cistina buscando cisteína en la dosis que necesitemos, y además hay muchas más funciones estructurales donde vamos a necesitar este enlace disulfuro. Y bueno, volviendo. Y bueno, finalmente también comentar que Inmunocal no es un producto milagroso. Inmunocal es un alimento que apoya a que tu organismo se proteja de la enfermedad, retrase el envejecimiento y manifieste su mejor potencial. Es un alimento que apoya el milagro que es tu propio cuerpo, la capacidad milagrosa terapéutica que tiene tu propio cuerpo de sanar, siempre y cuando disponga de los elementos que necesita para llevar a cabo sus funciones. Y eso es lo que es la nutrición ortomolecular, es decir, la cantidad que el cuerpo realmente necesita para estar en un estado óptimo de salud. Entonces aquí lo que estamos aumentando es la necesidad de este nutriente tan importante que es la cisteína, que nos está aportando Inmunocal, y también la necesidad de aminoácidos esenciales y de una proteína de alto valor biológico. Y bueno, aquí acaba mi presentación, que era un poco un repaso de todo lo que es Inmunocal y de lo que nos aporta, y que no lo veamos solamente como Inmunocal es glutatión. Inmunocal no es glutatión, Inmunocal es glutatión y mucho más. Inmunocal nos ayuda a tener esta molécula tan importante para la salud, pero nos aporta mucho más y también nos da la mayor seguridad de que vamos a usar lo que necesitemos, cuando lo necesitemos y dónde lo necesitemos, porque para eso el cuerpo es muy sabio y va a poder utilizar y también acumular. ¿Se puede hacer alguna pregunta?
Sí, claro, sí, sí. Vale, porque ¿Quién? están preguntando, le interesa la propiedad quelante del producto. ¿A quién me he preguntado? Ah, ¿Hay alguien que te ha preguntado escrito? vale. No. Es que yo más que nada lo que yo quería transmitir hoy, porque hemos visto todas muchas presentaciones sobre glutatión y sobre todo quería transmitir que Inmunocal no es glutatión. Inmunocal no hace en sí nada. O sea, lo que hace es nuestro cuerpo, es nuestro glutatión. Entonces, cuando tú dices la propiedad quelante la tiene el glutatión. Inmunocal se ha demostrado, como habéis visto en este estudio, que aumenta el glutatión. El glutatión es la molécula desintoxicante más importante que tiene el cuerpo y es el mayor quelante. Entonces, Inmunocal lo que va a hacer, el glutatión lo que va a hacer es convertir cualquier sustancia tóxica, química, metales pesados, en una sustancia hidrosoluble más fácilmente eliminable del organismo. Entonces, yo en mi experiencia particular, en el tiempo que llevo usando Inmunocal y haciendo análisis de pelo para medir metales pesados, realmente he visto que el efecto más fácilmente observable en analíticas, por lo menos las que yo hago de Inmunocal, es la eliminación completa, total de metales pesados y químicos del organismo. O sea, yo eso lo he ido comprobando por análisis de cabello que hacemos de análisis de epigenética y realmente he visto un cambio radical de personas que toman Inmunocal, cómo les está saliendo la analítica incluso un mes después de estar tomando Inmunocal. Y de verdad que nunca había visto esas analíticas antes, con distintos quelantes, yo usaba zeolita, usaba clorela, usaba muchos diferentes tipos de quelantes y nunca había visto esos resultados. Empecé a verlos en pacientes tomando Inmunocal. Elena, pues muchísimas gracias por Gracias. tu aporte, muchas gracias por esa presentación tan clara y concreta como tal y por supuesto también pues por aclarar esas ciertas dudas que si hay personas que están escuchando por primera vez sobre nuestros productos o sobre el Inmunocal como tal, pues ya digamos que tienen una base para saber lo que es el producto.